¿Cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar una nueva sesión en el área de matemática. Voy a ir compartiendo pantalla para poder ir ya trabajando la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces la sesión del día de hoy es elaboramos un cono para la conservación de plantas oriundas de nuestro Perú. En esta sesión vamos a desarrollar lo que es un sólido de revolución como el cono, ya que es una figura que se genera al rotar un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos. Acá tengo el cono y dentro se forma un triángulo rectángulo, ¿está bien? Entonces, al girar, de acuerdo, eh, como eje, tomamos uno de los catetos, la hipotenusa es la que gira, ¿ya? Y se forma un cono. La hipotenusa viene a ser la generatriz, ¿está bien? Entonces, los elementos son altura, generatriz y radio. Esos son los elementos del cono. Observamos también que la base es un círculo. Si el círculo es una base, entonces también debo de conocer el diámetro, porque el diámetro es la unión de dos puntos, ya es la línea que une dos puntos del círculo, pero necesariamente pasa por el centro. Y el radio parte del centro a uno de los puntos del círculo, ¿está bien? Entonces hay una relación entre diámetro y radio. Entonces yo diré que el diámetro es el doble del radio, o el radio es la mitad del diámetro. Muy bien. También hay que recordar el área lateral, área total y volumen, ¿ya? De acuerdo a lo que nos va a pedir en el problema. El área lateral es pi por r por la generatriz, área total es pi r por la generatriz más pi r al cuadrado. Profesor, ¿por qué interviene pi? Porque la base es un círculo y recuerda que el área del círculo es pi r al cuadrado. Entonces, por eso que interviene el valor de pi y el radio. Y el volumen, que es lo que nosotros vamos a incidir un poquito más, es el área de la base por la altura entre 3. ¿Por qué entre 3, profesor? Porque el cono termina en punta. ¿Ya? Entonces, ahí ya podemos decir que el volumen es la tercera parte. Y el área de la base es pi r al cuadrado por la altura entre 3. ¿Por qué pi r al cuadrado? Porque el área de la base es un círculo. ¿Está bien? Y recuerda que el área del círculo es pi r al cuadrado. Por la altura entre 3, entonces sería el volumen del cono. Vamos a desarrollar los retos matemáticos. Entonces, tenemos el primer reto. ¿Cuál es el volumen del cono? Tengo los elementos, altura 9, radio 4 y la generatriz no conozco. Lo puedo hallar por Pitágoras, si es que deseo. Pero vamos a ver la resolución. ¿Cuál es el volumen? La fórmula del volumen es área de la base por la altura entre 3, que es no otra cosa que pi r al cuadrado por la altura entre 3. Allá, profesor, pi es una constante, que es aproximadamente 3,14. R ya tengo y H también ya tengo. Por lo tanto, simplemente los datos serían que el radio es igual a 4 centímetros y la altura es 9 centímetros. Reemplazo en la fórmula porque ya tengo radio y tengo altura. Volumen del cono entonces sería 4 al cuadrado por 9 por pi. ¿Está bien? Sobre 3. Muy bien, primero desarrollo la potencia. 4 al cuadrado sería 16 por 9 entre 3. 16 por 9 es 144 y 144 entre 3 será 48. Y como pi está como constante, entonces el volumen del cono sería 48 pi centímetros cúbicos. Recuerda que el volumen es en unidades cúbicas. En este caso lo hemos dejado en función a pi y si quiere lo reemplazamos, ¿ya? Porque el valor de pi es 3,14. Muy bien, reto matemático número 2. Me habla de Leonardo, es un joven estudiante amante de la naturaleza. Se ha propuesto diseñar una maceta diferente y novedosa, que tenga una forma cónica, le sirve de almácigo y a la vez sea decorativa. En ella colocará semillas oriundas del Perú, para ello usará material reciclado de la zona, cartón, tela plástica u otro material del entorno. Si desea elaborar un cono de 30 centímetros de diámetro y 40 centímetros de altura, pregunta, ¿qué cantidad de tierra necesitará para su cono maceta? Muy bien, ahí tenemos el cono maceta, ¿ya? Vamos a identificar los elementos. En este caso tengo el diámetro, es 30 centímetros, el radio y la altura que es 40 centímetros. ¿Está bien? Esos son los datos que ya me están pidiendo. Ahora vamos a hallar el volumen. Pero para el volumen necesito el radio. Pero como da el diámetro, recuerda que el diámetro es el doble del radio. Por lo tanto, si el diámetro es 30, el radio será 15 centímetros. ¿Está bien? Aplicamos la formulita. Volumen del cono es igual a pi r al cuadrado por la altura entre 3. Reemplazamos r vale 15 y h vale 40. ¿Está bien? Entonces será pi por 15 al cuadrado por 40 entre 3. 15 al cuadrado será 225 por 40 entre 3. 225 por 40 es 9000 entre 3 y será 3000. Entonces el volumen del cono es 3000 pi centímetros cúbicos. Recordar que está en función a pi. ¿Está bien? Ya, muy bien. Reto matemático número 3.
¿Ya? Reto matemático número 3, entonces, para una fiesta infantil, Susana arma envases de distintas formas para llenar dulce, todos con el mismo largo y el mismo contorno de la base. Si uno de los envases tiene forma de cono, además, el diámetro de la base es 8 centímetros y la altura 12 centímetros, pregunta, ¿qué capacidad de dulces puede llenarse en el envase? Muy bien, acá todos felices, ¿no? Porque les gustaría también recibir un cono con dulces, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con los datos. ¿Qué capacidad de dulces puede llenarse en el envase? Si me habla de capacidad, entonces estoy hablando de volumen, ¿ya? Cuando voy a llenar con agua, con tierra o con caramelos, cuando voy a llenar algo estoy hablando de volumen, ¿está bien? Entonces, muy bien, ¿qué capacidad de dulce puede llenarse en el envase? Muy bien. Vamos a sacar los elementos. El diámetro es 8 centímetros, la altura es 12 centímetros, ¿está bien? Nos falta el radio. Por lo tanto, el radio es 4 centímetros, ¿ya? Porque el diámetro es el doble del radio. Muy bien. El volumen del cono es igual a pi r al cuadrado por la altura entre 3, ¿está bien? Entonces reemplazamos los valores. R vale 4, sería 4 al cuadrado por 2 entre 3. 4 al cuadrado sería 16, 16 por 2 entre 3. Multiplicamos 16 por 12, sería 192 entre 3, sería 64 pi. Entonces el volumen del cono sería 64 pi centímetros cúbicos. ¿Ya? La respuesta entonces en el envase se puede llenar 64 pi centímetros cúbicos. Recuerda que el valor de pi, de acuerdo a la alternativa, lo puedo reemplazar por 3,14 y multiplicaría 64. ¿Está bien? Pero en este caso lo estamos dejando en función a pi, que también es la respuesta correcta. Muy bien, reto matemático número 4. Me hablan de Pedro, preparó unos chocolates en forma de cono con las medidas que se indican. Ahora quiere envolverlos con papel platino. ¿Cuál será la superficie que cubrirá la envoltura? Muy bien, en este caso me pide envolver este chocolate que tiene forma de cono. Entonces, cuando yo voy a envolver o voy a pegar o voy a pintar un sólido geométrico, estoy hablando de área, ¿ya? ¿Cuándo es volumen, profesor? Cuando yo voy a llenar con agua, voy a llenar con tierra, o de repente voy a llenar un objeto. Entonces, ahí estoy hallando volumen, cuando está llenando la capacidad. Pero cuando solamente las paredes, ya hay que tener en cuenta que es el área. Muy bien. Entonces, H viene a ser la altura y G viene a ser la generatriz. Entonces, acá, profesor, tengo que hallar el área total, porque me dice envolver con papel platino todo. ¿Está bien? Listo. Entonces, quedaría así. Generatriz 9 centímetros, la altura 6 raíz de 2 y el radio que no conozco. ¿Está bien? Profesor, necesito el radio. A ver, para el área, ¿qué necesito? Para el área total sí necesito pi r por generatriz más pi r al cuadrado. Entonces sí necesito el radio. Y como está en un triángulo rectángulo, lo voy a hallar r por el teorema de Pitágoras. Por Pitágoras, entonces la hipotenusa. La hipotenusa es la generatriz, que es 9. 9 al cuadrado es igual a 6 raíz de 2 al cuadrado más r al cuadrado. Mucho cuidado aquí. 9 al cuadrado es 81, ¿está bien? Pero en 6 raíz de 2 al cuadrado, el cuadrado le pertenece a 6 y a raíz de 2. ¿Está bien? Entonces 9 al cuadrado 81 y acá sería 6 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado más r al cuadrado. 6 al cuadrado sería 36 y raíz de 2 al cuadrado ahí sí se cancela. ¿Está bien? Se cancela. Entonces quedaría 36 por 2. Y 36 por 2 es 72. 81 es igual a 72 más r al cuadrado. Entonces 72 pasa restando, ¿ya? Y me queda 9. Por lo tanto, r es igual a 3. El radio es igual a 3. Muy bien. Ahora voy a hallar el área lateral. El área lateral es pi r por la generatriz. Ya tengo r, ya tengo la generatriz. Reemplazo. Y el área lateral sería 27 pi centímetros cuadrados. ¿Está bien? Ahora el área total. Al área total solamente le voy a agregar el área de la base porque ya tengo el área lateral. ¿Está bien? El área total entonces es el área lateral más el área de la base. No es otra cosa que el área total pi r por la generatriz más pi r al cuadrado. Pero el área lateral pi r por la generatriz ya lo tengo, 27 pi. ¿Está bien? Reemplazo nomás entonces. Reemplazo 27 pi y acá pi r al cuadrado. R vale 3. Entonces 3 al cuadrado. Desarrollo el área. Sería 3 al cuadrado, sería 9. Y 9 pi más 27 pi, 36 pi. Este es el área total. ¿Está bien? Pero en este caso lo vamos a reemplazar con el valor de pi que es 3,14. ¿Está bien? Esa es otra manera de dar una respuesta. Puede quedar en función a pi de acuerdo a la alternativa. Pero en este caso vamos a reemplazarlo con el valor de pi, que es 3,14 por 36, obtendría 113,04 centímetros cuadrados. Ojo también que cuando hablo de área es en centímetros cuadrados. Cuando es volumen es en unidades cúbicas.
Por lo tanto, la respuesta será, la envoltura cubrirá una superficie de 113,04 centímetros cuadrados. Muy bien, chicos, ese es el repaso del día de hoy. Ya, muchas gracias y vamos a seguir practicando para mejorar nuestros aprendizajes. Nos vemos, cuídense.